Saludamos al escritor César Luis Vaquerizo, con quien vamos a hablar del lanzamiento de su nuevo libro. César, gracias por estar aquí en Desayunos de 24 horas y gracias por este libro que hemos leído ya casi todo y nos ha parecido primero, historias con mucho dolor, mucho sufrimiento, pero sobre todo hay una valentía de escribir esto. ¿Por qué escribirlo y por qué llamarlo Un lugar seguro? Bueno, quiero agradecerle primero por la invitación, la oportunidad de estar aquí. El título Un lugar seguro contigo es porque yo creo firmemente que todo ser humano merece estar en un lugar seguro con la persona que ama, con la persona que quiere pasar por el resto de su vida, sin prejuicios, sin discriminación, sin rechazo, porque es un derecho de todo ser humano. La novela en sí se trata de los hechos reales en que me inspiré, que sucedieron aquí en el Ecuador, de las clínicas ilegales clandestinas que tratan de curar la homosexualidad como si fuera una enfermedad. Pero detrás de esos tratamientos lo que hacen es distorsionarlos emocionalmente, maltratarlos físicamente, que lo hacen perder su autoestima y la fuerza de sobrevivir de todo ese sufrimiento que los someten. Y asimismo también me inspiré de situaciones y experiencias que se vive diariamente por la falta de conocimiento y la ignorancia que la gente tiene por el tema de la homosexualidad, que lo ven como un tabú todavía. Una de las cosas que nos impactó cuando leímos algunas partes de los libros es el discurso de estos centros clandestinos en decirle a un ser humano: eres un pecado, esto es una enfermedad, vamos a curarte. Incluso padres, pues diálogos, yo sé que son ficticios, pero que reflejan seguramente hechos de la vida real. Padres que abrazan a sus hijos, dicen: no te preocupes, hijo, yo te voy a sanar. Y es una desesperación y una buena voluntad impresionante. Y hay un tema religioso de por medio. Sí, yo creo que más se origina por la religión, por la crianza, la enseñanza que se ha ido educando en nuestros antepasados, ¿no? Y que ya es hora de sacar ese dedo que tapa y hablar lo que muchos callan, porque todo se basa en malinterpretaciones que no se originan mucho por uno mismo por dentro, sentimientos reales, sino por enseñanzas que uno siempre va diciendo a través de la humanidad. Y o sea, yo creo más bien que mi libro es más para poder difundir ese mensaje a través de una reflexión con mi lectura, para que puedan comprender lo que es ser una persona homosexual, que no es una enfermedad, no es un pecado, es una orientación sexual. Hechos reales, por ejemplo, si no me equivoco, el caso de un niño que es muy maltratado en la escuela, que los alumnos con sus compañeros le pegan, lo golpean en el baño, lo dejan hasta inconsciente, usan palabras de los más vulgares y ordinarios para hacerlo sentir de alguna manera avergonzado por su orientación sexual. Exacto. Eso pasa hoy en día. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Crees que eso sigue pasando en las escuelas? Sí, sigue pasando. Y de hecho yo lo experimenté, honestamente, porque, o sea, es feo estar en un colegio donde todos tus compañeros se burlan de ti, te hagan sentirte inferior por ser diferente y que ellos lo vean como algo normal. Y esas situaciones llevan al individuo a deprimirse, a sentirse solo. Incluso los personajes ficticios intentaron alguna vez suicidarse. Y hay un personaje que lo trae a colación otro, pero que al referirse a él, terminó suicidándose. Claro, o sea, todas esas situaciones y experiencias se viven diariamente. Eso sale en las noticias, en varias partes del mundo suceden esos hechos reales y hay que ya hacer algo. Yo por mi caso, yo quiero dar un ejemplo para las personas que necesitan esa ayuda, de que tú puedes seguir viviendo como tú eres, tú puedes ser una persona con éxito en lo personal y en lo profesional, aún teniendo una orientación sexual diferente. Porque aún así yo creo firmemente que no somos tan diferentes. O sea, yo, por ejemplo, yo anhelo cumplir mis sueños, quiero tener una estabilidad laboral, emocional, quiero encontrar el amor. Son todas esas particularidades que me dan ese toque de humanidad. Y eso yo creo que muchos nos podemos identificar. Muchísimas gracias a César Vaquerizo por estar aquí y por escribir esas cosas. Gracias por estar aquí y por recoger eso. Sería interesante que nunca olvidemos, eso sí debería ser prohibido olvidar, que hace muchísimo tiempo ya se quedó claro que todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad y en derechos, y dotados como estamos de razón y conciencia, deberíamos sobre todas las cosas comportarnos fraternalmente los unos a los otros.